Muy buenas noches y sean bienvenidos a Aqua Aku Cóctel. Hoy voy a hablarles de un cóctel que es muy importante dentro de la coctelería. Es un cóctel que creó una nueva forma de hacer las cosas. Es un cóctel que fue, digamos, el padre de la coctelería entendida como algo creativo. Siempre se suele decir que el martini es el rey de los cócteles. Pero yo digo que si el martini es el rey de los cócteles, el Manhattan es la reina. Es decir, es la madre. Porque fue uno de los primeros cócteles, mucho antes que el martini, en que se empezó a utilizar el vermú con verdaderos fines de creación. Se empleó indistintamente el vermú seco y el vermú dulce. También es verdad que existe un antepasado del martini, que ya hablaremos de él, que es el martínez, del cual se cree que deriva el martini. Pero eso es otra historia. Bueno, mientras que comienzo a explicarles un poco la historia del Manhattan, cóctel que voy a dedicar a una suscriptora que se llama Gastonina, creo que es de Argentina, si no me equivoco, no recuerdo mal, Gastonina. Gastonina dijo que a ella los cócteles que le gustan sus cócteles preferidos son el Manhattan y el Sazerac. Hoy vamos a hacer el Manhattan. Ya haremos el Sazerac porque hace poco hicimos el Old Fashion y el Sazerac, que es una variante, digamos, sureña del Old Fashion, aunque no tiene nada que ver, es parecido en su elaboración, es una forma también Old Fashion, una forma antigua de prepararlo. Bien, pero hoy vamos con el Manhattan. De momento tengo mi vaso mezclador con hielo y agua para que se vaya enfriando bien y voy a enfriar la copa. Ustedes pueden utilizar una copa de 10 onzas o de 8 onzas. El Manhattan en origen se servía en copas de 6 onzas, es decir, se servía bastante concentrado. Pero bueno, vamos a utilizar la copa de 10 onzas. Como siempre, vamos a echar nuestro hielo con nuestro agua para que se vaya enfriando mientras que les cuento la historia. Voy a retirar la copa de 8 onzas y continúo. El Manhattan. Claro, el nombre solamente ya nos dice que el cóctel se tuvo que inventar en Manhattan, la ciudad de Nueva York. Es lógico, ¿no? Pero, aunque esto es cierto, lo que no está claro es dónde y cuándo se inventó. Bien, la teoría más conocida, la historia más nombrada ya por periodistas en el año 45, en el año 50, como Walter Mitchell y Patrick Muffley, dice que el Manhattan se inventó en el Manhattan Club. ¿Ven? Hasta ahí el verosímil. Y que fue un cóctel que se sirvió en una cena que preparó Lady Jenny Jerome, no le suena el nombre, ahora le diré quién es, para conmemorar la elección del gobernador Tyndall como gobernador del estado de Nueva York. Y esta cena se hizo en el Manhattan Club. Y se dice que se hizo el 29 de diciembre del año 74, 1874. Bien. Hasta ahí, el verosímil. Lady Jerome fue la madre de Winston Churchill. Curioso. Pero claro, aquí hay un fallo. Si es verdad que esta cena, en homenaje, ya hablamos de que los cócteles, muchos de ellos, ¿se acuerdan del Clover Club y todo esto? Se hacían en homenajes a políticos, eran reuniones políticas. Cuando aquel suscriptor en el Old Fashion pregunta al periódico, dice, oiga, esto del cóctel y tal, y el periódico le contesta, dice, el Balance, ¿no? El famoso periódico aquel de 1802, le dice, mire, sí, es que las reuniones políticas se suelen preparar una serie de bebidas que se hacen en honor de un gobernador, de un alcalde, de un presidente y tal. Y entonces se prepara una bebida para ello, ¿no? Entonces, hablamos de que ese es el origen, digamos, político del cóctel. Bueno, el Manhattan tiene esa historia. 1874, la cena, 29 de diciembre. Pero aquí falla algo. ¿Qué falla? Que el 30 de noviembre de ese año, Lady Jerome estaba dando a luz a Winston Churchill. Y a Winston Churchill
de Winston Churchill, se le bautizó un 27 de diciembre de 1874. Es decir, la de Gerón no pudo estar en la cena si estaba bautizando a su hijo 2 días antes, lógicamente. Con lo cual esta historia se cae por su peso. Es verdad que el Manhattan, lo que es el Manhattan Club, como bar, como institución, sí pasó después, 25 años después, en 1899, pasó a lo que era la casa de la Edith Gerón. Quizá de ahí venga la confusión de que la madre de Churchill fue la que le dijo a un barman: mire, vas a preparar esto para el gobernador Tyler y le vamos a dar este cóctel, y bueno, pues lo vamos a llamar Manhattan, porque como estamos en Manhattan, pues lo vamos a llamar Manhattan. Lo podía haber llamado de Edith. Es verdad que Manhattan también tuvo otros nombres al principio. También se le llamó Tour Club y Jockey Club. Aparece así en algunas recetas de libros antiguos también, que no deja de ser el Manhattan. Con alguna pequeña variante que ahora iré contando, las variantes que había primitivas del Manhattan, no modernas, sino primitivas de Manhattan. Bueno, hasta aquí. Esto es una historia. Es la más creída hasta los años 50. Pero claro, los historiadores del coste, Abre, entre todo, Wombricht, David Wombricht, se dedican después, finales, los 80, 90 años, se dedican a investigar un poco los periódicos y tal. Y bueno, empiezan a ver que del Manhattan hay cantidad de información en los años 70, en los años 60, incluso finales de los 60, 1800 estoy hablando, no 1900, 1800, que hay muchos periódicos de Cincinnati, de Oklahoma, incluso de San Francisco. Bien, vale. Lo que está claro es una cosa. Ya cuando hablamos del vermú, pueden ustedes ver el vídeo de Sepa lo que bebe, la historia del vermú. Hay 2 vídeos que hablan sobre el vermú y hablan un poco sobre cómo llegó el vermú a América. El primer vermú que llega a América es el Cora. El Cora, que después se hizo famoso por hacer los famosos Cora americanos, que no es más que una bebida ya preparada de lo que es el cóctel americano, que ya hablaremos en su día, que fue un antecesor del Negroni. Bien, sigamos con la historia. Se empiezan a descubrir que hay periódicos de la época, que hay barmans de otros bares. Holman House, por ejemplo, que dice: el Manhattan lo inventó un barman que se llamaba Black, que tenía Johnny Black, hablan de un Johnny Black, que tenía en Broadway, la calle Houston, en el año 60, la calle 130, ya inventó este cóctel. Bueno, vale. Pero es que sale otro recorte de prensa de la época, más o menos, que dice que hay otro George Blas, que sale un obituario, una necrológica, que dice que este era otro barman que tenía en Broadway también, en la calle 483 de Broadway, una posada, una taberna, que se llamaba Manhattan Inn. Sea Johnny o sea George, el apellido es Black. Entonces se supone que uno de estos 2 personajes, hay quien da más verosimilitud a la segunda opción, al George Black, porque tenía ese bar que se llamaba Manhattan Inn. El otro tenía un bar, pero no sabemos cómo se llama. Entonces, pues lógico, el Manhattan nació en un bar que se llamaba Manhattan, la posada de Manhattan. Es muy verosímil. Bien, hasta aquí. En el año ya 89, 90, ya el New York Times, el Sun City Times, en fin, los periódicos de Nueva York ya hablan de que el Manhattan, que esto es una bebida que está haciendo furor, que le está gustando a la gente, que es una bebida de moda, en fin, le ponen por las nubes. Vale, muy bien. Ahora vamos a la parte demostrable, escrita. El primer libro donde aparece una receta del Manhattan, por ejemplo, el de Jerry Thomas en el 62, no aparece. Es un libro de O.H. Byron, que era un barman de Cincinnati. Y aparece en el año 84, 1884. Y hace 2 versiones. Un Manhattan seco, Manhattan dry, Manhattan seco, que no tiene que ver con el Manhattan seco de hoy, entre comillas, ahora lo comentaré más detenidamente. Y luego también aparecen en 3 o 4 libros. Por ejemplo, un libro de George Winter, un libro de Gibson, un libro de Charles Paul. En el 87, por ejemplo, Harry Johnson ya aparece en la guía. En el tercer libro, de la tercera edición de Jerry Thomas también ya aparece el Manhattan. En la primera no aparece, pero en la tercera edición ya sí aparece. Yo tengo la primera y la tercera, la segunda no la tengo. O no sé si la tengo, no he mirado bien las ediciones. Pero la primera no aparece. En la tercera sí, que es del año 87. Bueno,
El Manhattan varió mucho. Al principio el Manhattan, claro, como se estaba experimentando, había muchos toques. La base es la misma que tenemos hoy, pero había pequeños toques que los barman intentaban diferenciar por ser un poco exclusivos para su clientela, ¿no? Y bueno, esto es un poco la historia de Manhattan. Hay cosas curiosas, hay otras curiosas. Por ejemplo, cuando muere el Manhattan la bebida preferida del último general del sur, de los confederados, que era el general Jubal Early. Y cuando en su obituario, cuando muere, cuando le entierran, aparece una nota de prensa que dice: ha muerto el general, el último general de los confederados, tal. Y él iba al salón Arlington, el Gettysburg, Arlington, como el nombre del cementerio, ¿no? Y la bebida preferida era el Manhattan. Bien, hasta aquí un poco la historia de Manhattan, no os quiero cansar más. Podría contarles 20, 30 referencias históricas de periódicos, pero creo que las historias verdaderas son estas. No merece la pena decir que en California uno pedía, porque en tal, porque en Cincinnati, porque en el año tal. Bien, entonces podemos decir que el Manhattan se inventó si Johnson, si Thomas en el año 62 no lo menciona, es que el Manhattan tiene que ser de esa época. Tiene que estar entre el 60 y el 64. Esa. Yo siempre he entendido que se inventó en el 62. Lo que pasa es que Jerry Thomas no llegó a conocerlo. ¿Por qué? Estaba en San Francisco, se inventó en Nueva York, no le llegó la información hasta años después. También es verdad que él empezó a escribir el libro en el año 60. Lo publicó en el 62. Pero claro, ahí podía haber nacido el Manhattan. Bien, vamos a dejarnos de peroratas y vamos a empezar a lo que a ustedes les gusta y a todos y a mí, que es hacer el coche. Bueno, tenemos la copa fría, hemos enfriado nuestro vaso mezclador, vamos a quitar el agua y vamos a ver un poco cómo hacían las recetas antiguas del Manhattan. Bien, el Manhattan se podía hacer con dos tipos de whisky. En las recetas primitivas habla de whisky, no habla de rye ni de bourbon. Entonces se supone que según la zona se utilizaba más el rye que más el bourbon. Supuestamente, históricamente, se cree que se utilizó el rye. ¿Por qué? Porque al Manhattan le daban un golpe de azúcar. Hay recetas del Manhattan que llevan azúcar, le echaban jarabe de goma, famoso jarabe de goma. En el vídeo de los azúcares le explico un poco lo de la goma. Bueno, y entonces había, digamos, dos formas de hacerla, ¿no? La forma más antigua, o la fórmula nativa, digamos, que llevaba. Bien entendido que lo voy a hacer en una copa de 10 onzas. La copa no se va a llenar hasta el borde, se van a servir 8 onzas aproximadamente, ¿eh? Pero él servía en copa de 4 onzas, se servían en copas pequeñitas. Bien, llevaba. Voy a trabajar con bourbon. Pueden ustedes hacerlo igual con bourbon, con canadiense o con rye. En España lo hacíamos con bourbon. Alguien con canadiense, si el cliente era muy exquisito y lo pedía, porque aquí el rye ha llegado hace poco, era un producto raro, escaso. Como dice el refrán, la ginebra para las mujeres, el bourbon para los hombres y el rye para los héroes, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar con el bourbon, que es lo que es más fácil, porque el rye es más caro. Y bueno, puede usted trabajar con un whisky de centeno, un Canadian Club o un Seagram's VO, con un whisky canadiense perfectamente, en sustitución del rye, si le gusta más seco. 2 onzas de bourbon. Esta es la receta clásica. 2 onzas de bourbon. Hay 1 onza de vermú. He dicho que hay recetas que hablan del vermú seco O.H. Byron, habla del Manhattan seco y del Manhattan dulce. Al Manhattan seco él le echaba azúcar y al Manhattan dulce también. 1 onza de vermú rojo. Vamos a ver Manhattan clásico. 1 onza de vermú rojo. Aproximadamente. Angostura. 2 golpes de angostura. Dice que las recetas del Manhattan Club, posteriormente ya, utilizaban en origen el amargo peruano, el bitter peruano. Puede ser. Hay libros que lo atestiguan que se hacía así. Luego había barman que al Manhattan le daban su toque personal. Normalmente hay recetas que le echan curazao. Harry Johnson le echaba bitter de naranja. Bitter de naranja. Ahora nosotros vamos a ver cómo podemos cambiar esa receta. Podemos echar el bitter de naranja. Bien. Hay quien dice que también utilizaban el Boker. El Boker, que es el otro bitter de naranja, no es el de Angostura, el otro bitter antiguo. Hoy se está recuperando, pero ha sido raro durante muchos años. Hay otros que dicen que le echaban
marrasquino. Pero el marrasquino tiene un tema, que ahora se lo voy a explicar cuando haga el Manhattan. Bueno, ya lo tenemos. Método agitado. Podemos utilizar cualquiera. Voy a utilizar el Stir Shake. El Stir Shake porque, como es de licores oscuros, no me interesa además que se agüe mucho, porque así el Manhattan va a tener más pegada. Aproximadamente 25 golpes y ya le tendría, ya me cambia el olor, ya me llega el olor. El cóctel ya está ligado. Escurro bien mi copa y sirvo. Me tiene que quedar la copa justa. En el Manhattan hay que llenar la copa. No hay que llenarla tanto, mientras que les está explicando se agua un poquito más. Bien, habría que quitarle un poquito. Pero bueno, tampoco importa porque hay lo que se llama la reverencia. En el mundo de la costelería, los cócteles clásicos muy antiguos, lo que es la reverencia. El cliente se le sirve la copa justo hasta el borde, no se debe, pero a veces se hace, hay clientes que les gusta y entonces se agachan para beber el primer sorbo. Lo que llaman la reverencia. Bien. Y ahora, ¿cómo se decora el Manhattan? Todo el mundo sabemos que el Manhattan pues con una guinda al marrasquino. Pero al principio no se le echaba la guinda. Si se utilizaba el ray, ya lo dije, utilizaban cáscara de limón. Y si usted utiliza en bourbon, puede utilizar la cáscara de limón, que es lo clásico antiguo. Pues utilizaban ray. Puede utilizar la cáscara de naranja, salvo que le eche el bitter de naranja. Si lo hace con Boker o con angostura de naranja, el toque que hemos dicho, no lo utilice. Pero bueno, la podemos utilizar, cáscara de naranja. Como lo hago con bourbon, a mí el bourbon me gusta darle el toque de naranja, pero no voy a hacer mucha cáscara, solo voy a hacer un pelín. Y le voy a aromatizar un poquito, le voy a peinar, pero no echo la cáscara dentro. La dejo fuera. Y pongo la guinda. Al principio la guinda no se ponía. ¿Quién empezó a poner la guinda? Hay recetas que yo tengo que se le ponía esta aceituna. Lo de la guinda fue un invento. Pero ahí viene lo del marrasquino. Porque muchos barman, cuando preparaban el Manhattan antes de echar la guinda, cogían con una cuchara un poquito de marrasquino y se lo añadían al vaso mezclador. Usted también lo puede echar dentro del Manhattan. Una vez hecho. Lo suyo es echar al mezclador para que ligue bien. Pero también. Y con el marrasquino, el frasco de las marrascas, cogían un poquito con la cuchara, como han visto ustedes, y se lo echaban. Y también, como la guinda tiene el marrasquino, pues lo va chupando, le daba ese sabor. Y bueno, esto es el Manhattan. ¿Podemos haberlo hecho con vermú seco? Tendríamos el dry Manhattan. En el dry Manhattan sí utilizamos la cáscara de limón. Y no utilizaremos la guinda. Podemos incluso, hay quien dice que ponerle una aceituna. Lo que no sabemos es quién empezó. Yo por lo menos no he podido descubrir todavía cuándo se empezó a utilizar la guinda. Tendré que buscar. Porque he estado buscando, pero tengo tantos libros de la época del finales del 800 que me he vuelto loco. Y para este vídeo digo, voy a tardar mucho en buscarlo y ya lo contaré otro día. Bueno, Manhattan clásico. Manhattan Dry. Sustituyo el vermú rojo por el vermú seco. Tengo Manhattan Dry. Punto. Le echo la angostura, igual. Un Perfect Manhattan. Utilizaría las 2 onzas de bourbon, media onza o 3/4 de onza de rojo y 1/4 de onza o 50-50 el rojo y el seco. Y tendría un Perfect Manhattan o un Duke Manhattan. Porque dicen que este Manhattan le gustaba mucho a Duke Ellington, famoso jazzista. Y también se llama así. O Duke Manhattan, ¿no? O Manhattan Perfect. Cuando se habla en costelería de Perfect, Martini Perfect, Manhattan Perfect, Rolls Royce Perfect, significa que lleva los dos tipos de vermú. ¿Correcto? Se lo digo para aquellos que estudian costelería un poco más, no simplemente el suscriptor que porque le gusta, sino aquel que se va a dedicar al tema, porque tengo algunos suscriptores que son bárbaros, están en el proceso, ¿no? Cuando aparezca Perfect es que lleva los dos vermús. Nota informativa. Y bueno, ya que está Manhattan, se lo dedico a Gastonina, esta suscriptora argentina, muy simpática, y ya haré el cóctel de Nueva Orleans, el Sazerac, que también me lo pidió. Si ustedes quieren que yo les haga un cóctel, pónganme en la caja de los comentarios el cóctel que les gustaría que les hiciera. Iré complaciendo, porque, bueno, tenemos que llevar una mecánica y no podemos hacer 7 de whisky y 1 de ron. Tenemos que ir mezclando un poco. Últimamente estoy haciendo más de whisky,
Ahora vamos a pasar, ahora va a llegar el verano, vamos a empezar a hacer tragos largos, vamos a hacer algo de tiki, porque el tiki también está volviendo la moda del tiki y son cócteles muy, muy interesantes y que tienen historias curiosas también. El tiki tiene para un sepa lo que bebe, que seguramente lo haré, para contarles a ustedes la historia del tiki, cómo nació, cómo se desarrolló, los principales, los dos artífices, ¿no? Don Beach y el Traver Beach, ¿no? Fueron los principales desarrolladores de la cultura tiki, que es una cultura que todavía sigue en América y aquí, bueno, ya lo contaré. Esto es para otro vídeo. Muchas gracias, me despido de ustedes, espero que les haya gustado, que hayan aprendido a hacer majata, es un cóctel muy sencillo, como todos los cócteles clásicos. La coctelería no es un arte difícil, es simplemente, como ustedes han visto, saber medir y el saber mezclar. Claro, ahí está, como decía Don Quijote, el toque y fineza de mi negocio. Muchas gracias, espero que se suscriban, algunos nuevos que no se han suscrito, se lo agradezco horrores y que me pongan comentarios. Me gusta que me pongan comentarios, yo contesto a todos. No se preocupen, que no me molesta. Muchas gracias y hasta el próximo.